RCE, la ràdio catalana de la cultura i l'esport. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo aquí a RC en el 106.9 de la FM. Bueno, hoy es un día especial, día 24, noche de Navidad, y espero que todo el mundo lo pueda celebrar de la mejor manera. Son días especiales, días entrañables, y por desgracia no todo el mundo lo puede celebrar, pero acuérdense de los demás y sobre todo, piensen que a veces el mejor regalo no es algo material, el mejor regalo puede ser un abrazo. Bueno, esta mañana llegan un poquito tarde algunos contertulios porque estos días es lo que tienen, pero de momento vamos a empezar aquí con nuestro Paco Rica. ¿Cómo está usted, Paco? Muy bien. Ay, Paco Rica, Paco Sierra. Muy bien, Eusebio. Nada, Eustaquio. Dices que ya me ataca. Dice, claro, es que Pau Rica me tiene, vamos, me tiene. Y nada, mezclo los nombres. Ya sabes que estáis pensando en el Papá Noé. Si es Papá Noé o el Mamá Noé. Mamá tampoco. Mamá tampoco. Papá Noé, mamá tampoco. No, una noche bonita, que no en toda España se celebra de la misma manera, diferentes tradiciones, diferentes maneras. Pues nada, Paco Sierra, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Pensaba que estaba en el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. No ha colado, ¿no? Llegará uno de mis días favoritos. Bueno. Marta de Lucas. Molt bon dia pel matí, tingueu tothom. Sí, estàs desperta ja? Ja estic preparada per donar-ho tot. I ho tens tot preparat per Nadal? Sí, bueno, realment, els torrons y los mantecados, ¿Sí? Un poco más. Bueno, sí, pues sí. oye, es suficiente. Con alegría, lo demás no importa. Sempre, alegria sempre, tota la vida. Avui, demà, passat demà i tot l'any. Tot l'any. Ai, qui obre per aquí? Mira, Buenos días, el Ramon queridos. Sol. El Ramon Soler i el seu germà, el Rodrigo. Ah, sí, Rodri. ¿Cómo estás, Rodri? Ya volví, un fin de semana re lindo. Y bueno, yo les echaba mucho de menos, ¿vieron? Re lindo fue. Sí, re lindo, pasado por agua, pero bueno, está bien, todo bien. Bueno. La planta necesitaba un poquito de mojación, ¿viste? Bueno, día 24, ¿Qué pasa el día 24? ¿Es hoy? Claro, soy. ¿Es hoy día 24? Despierta. No, es que demasiado festejar, demasiado boliche, ¿viste? No. Vos está empanado. Estoy de una. Bueno, mientras usted despierta, presento a Daniel Boseler. Daniel Boseler, ¿cómo está usted? Buenos días. Isidro, muy buenos días. Feliz Navidad a todos nuestros vikingos y vikingas, a todo el movimiento vikingo. Y para mí, pues una de las noches más especiales de todo el año. De hecho, sigo una tradición de mi padre de reunir a toda la familia, a todos en la misma mesa. De hecho, mi padre siempre me decía, una vez cumplida esta obligación, ya quedáis liberados para todo lo demás, porque era sin duda alguna la noche más señalada. Y además me acuerdo perfectamente porque cada año de una manera u otra pues llega el Papá Noel. Me explico, y están pues todos los pequeñajos esperando que llegue ahí Rudolf y que aterrice con el trineo y salga el Papá Noel y a ver qué trae este año, a ver qué es lo que nos dice, porque también nos va poniendo a los pequeñajos, que les va diciendo el tema de las notas, etcétera, etcétera, Claro. etcétera. Una noche muy especial, sin duda, y que espero que la gente la pueda disfrutar con plenitud, en familia y compartiendo un montón de cosas, Isidro. Pues eso esperamos todos.
Bueno, hay gente que celebra el Papá Noel, gente que celebra los Reyes, gente que ante la duda celebra las dos cosas. Ah, pensaba que es por otro sitio. Yo, los Reyes, ¿eh? Los Reyes. Los Reyes. ¡Hombre! Aunque no seas monárquico, los Reyes. Sí, yo sí lo soy, ¿eh? Tú eres monárquico. Hombre, total. Total. A pesar de que nuestro rey lleva el pin de las 2030. Bueno, no pasa nada. Todo De el mundo se adorno, equivoca, ¿no? hombre. Eso son como las bolas de Navidad, son de adorno. Sí, claro. Sí. Puro postureo. Pues claro que sí. ¿Ya te has despertado? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal Pero está? no os olvidéis del cagatío. Por el No, amor de no, Dios. no. ¡Hombre! És veritat, ¿Cómo eh? no vamos aquí a Hem de hacer? reivindicar lo nostre. Es que esto no es no son excluyentes. Cuidado, a ver si cierta lideresa catalana, por el hecho de no haber mencionado el cagatío, nos cierra el programa, ¿eh? No. Luego al No, final, lo hemos mencionado. Ahora sí. Luego al final Suerte del tenemos programa, a Dani que tiene el tenemos radar y dice... Luego al final del programa tenemos aquí un pequeño monólogo de risa donde, bueno, ya os explicaré después más tarde que lleguen todos y lo celebramos. Pues nada, vamos a darle caña. Nasqui, bienvenido, gracias por estar siempre en la cabina. Nuestro compañero Nasqui en la cabina, nuestro técnico, maravilloso técnico, que nos hace posible que estemos aquí. Vamos a darle caña. Bueno, hoy noche 24 de Navidad se celebrar cada uno a su manera, como pueda, y aunque haya gente que no lo pueda celebrar, mientras tenemos que oír que España va bien. Realmente, si España fuera bien, todos lo podríamos celebrar casi de la misma manera. Pero estas Navidades procuren no hablar de política en las mesas, porque a pesar de que algunos políticos están crispando la situación, dentro de un momento les pondremos un audio donde deberíamos hacer lo contrario que nos dicen. Bueno, procuremos no seguir el juego a esta falsa democracia partitocrática, donde no se trata de derechas o de izquierdas, rojos o azules o verdes, sino de ellos o nosotros. Y a esos nosotros incluimos a los que para ganar 1.000 euros tienen que trabajar muchísimo y a otros solamente cumplir una serie de requisitos para ganar algo más, o posiblemente cruzar alguna frontera de manera ilegal, vestirse de alguna otra manera distinta a la nuestra, rezar y al final los distintos somos nosotros porque estamos en cierta desventaja. Esto podría parecer un discurso facha, pero es una realidad muy patente que se quiere esconder. Y entre todos tenemos que reivindicar bienvenidos a aquellos que vienen a aportar, pero aquellos que nos quieren dar el sablazo, creo que habría que darles con la barra de turrón duro en la cabeza. Pero bueno, no seremos bélicos e intentaremos que cada día procuremos más ese consenso y que en las mesas de esta Navidad, por favor, eviten esa política y hablen de cosas bonitas, hablen de los canelones, hablen de lo que ustedes quieran, pero de política poco, porque en este país política en la cultura y la cultura en la política se mezclan y al final tenemos un rollo patatero, como dice nuestro amigo Daniel, al que tenemos que evitar. Bueno, celebren en la familia que ustedes quieran, en el formato que ustedes quieran, pero celébrenlo. Y si están solos, recuerden aquella familia que tuvieron y abracen al cielo. Y sobre todo, no están solos, están los vikingos, está el resto de gente, porque tenemos que llegar un día que todos estemos unos con otros, nos tenemos unos a otros y eso es lo que cuenta. Bienvenidos esta mañana, bienvenidos a la Hora Vikinga y vamos a empezar unas noticias flash, para lo cual requiero a mi compañera Marta de Lucas. Bueno, Marta, vamos a empezar porque aproximadamente el 50% de los regalos se devuelven. Qué curioso, ¿no? Exactamente, el 50% de los regalos se devuelven o se intentan cambiar tras la Navidad, tras Reyes, por motivos, ¿por qué? Porque la talla es la incorrecta, porque esto no me gusta, esto es lo que no quería, esto no es útil. Realmente al final, claro, como es sorpresa, al final puede ser que a la otra parte pues ve el regalo, te pone una cara de como diciendo gracias, pero en realidad está deseando irlo a descambiar porque no le gusta en absoluto. Bueno, por eso mejor un abrazo, que eso no se cambia. Exactamente. Bueno, tenemos una cifra récord de gente durmiendo en la calle en Barcelona y que es una cifra récord desde 1982. Sí, así es, según el recuento de Arrels Fundació, 1.982 personas están durmiendo en la calle, con lo que ha habido un aumento del 43% con respecto del año 2023. Es una situación lamentable y muchas veces va unido a problemas de salud mental. Entonces habría que hacer no solo una solución
unidireccional, sino que confluyen varios aspectos para este tipo de personas sense sostre. Bueno, es un problema social que venimos hablando hace tiempo, pero que ahora se ha agudizado muchísimo más y en estas fiestas, pues lamentablemente es más patente. Parece que en Barcelona los siniestros de tráfico con personas lesionadas han disminuido. Así es, con respecto del año 2024, que se cerró con 11 víctimas mortales, este año han habido 9 víctimas mortales menos con respecto al año pasado, y eso es maravilloso porque significa que hay cierta concienciación al volante a la hora de beber, a la hora de estar atento con el WhatsApp. Parece que nos vamos concienciando más del peligro que podemos suponer frente a otras personas al conducir un vehículo. Bueno, habría que revisar las estadísticas oficiales porque a veces no concuerdan, pero bueno, de momento parece ser una buena noticia. Igual que parece que la criminalidad baja, pero yo aquí tengo mis ciertas dudas, porque dice que entre enero y junio se registró una caída alrededor del 6 al 8% de los delitos en comparación con 2024. No sé cómo lo ve Sí, usted. parece ser que estas estadísticas entiendo que irán muy relacionadas con las bases de datos que tienen pues la policía, los Mossos d'Esquadra, y hacen unas comparativas entre las denuncias y los juicios, ¿no?, los procesados, y parece ser que ha disminuido un poquito del 6 al 8%, que esto, bueno, pues tampoco es tan mala noticia, ¿no? Algo bueno hemos conseguido en cuanto a civismo. Bueno, hay diferentes agencias de noticias que pasan diferentes datos, pero hace unos días tanto Mossos d'Esquadra como Policía Nacional pasaban los datos reales que hasta hace poco el Ministerio del Interior los había maqueado y protestaron y dijeron que no eran esos datos, que eran los que tenían ellos. Sea como sea, gracias por el trabajo que hacen los diferentes cuerpos del Estado. Desde aquí les deseamos feliz Navidad y que sigan haciendo su trabajo porque forman parte del Estado de Derecho. Bueno, señor Bóseles, en Extremadura, ¿cómo valora usted los resultados que hemos tenido? ¿Es significativo de lo que va a pasar? Bueno, yo creo que de Extremadura podemos sacar extraordinarias conclusiones y creo que apuntan hacia un cambio, no hacia un cambio ideológico, sino a un cambio, yo te diría, sociopolítico, que es muy distinto. Yo creo que se han producido 3 variables. Yo creo que tenemos que apuntar y poner encima de la mesa. La primera, obviamente, la incontestable victoria de María Guardiola, por cuanto, obviamente, ha sacado un resultado que, a pesar de tener prácticamente unos 15.000 votos menos que las anteriores elecciones, pues suben en un escaño más. Aumenta muchísimo, de manera significativa, lo que es la abstención. Ahora hablaremos de ello. Pero se produce un dato que para mí es el gran dato. Es decir, ni PP ni PSOE juntos, ni ambos partidos, los partidos minoritarios, suman el 50% del censo electoral. Ese es el dato que hay que poner encima de la mesa. Ni uno ni otro juntos suman el 50% de la soberanía popular del pueblo extremeño. Eso puesto encima de la mesa, ¿qué significa? Para mí no significa otra cosa que el extraordinario mensaje que está enviando el pueblo, la sociedad, a la política. Es decir, que ya está bien de la confrontación, ya está bien de las izquierdas y derechas, ya está bien de las cuestiones ideológicas. Es decir, lo que está poniendo encima de la mesa es que la gente lo que quiere son soluciones y salir de todo este circo, de toda esta putrefacción, porque hoy es mayoría, fíjate, casi un 40% de personas se han abstenido. Eso es una auténtica barbaridad. Sí. ¿De acuerdo? Y si a eso le añades, obviamente, la falta de voto ilusionante, porque esto no se mide. Es decir, ¿cuánta gente fue a depositar la papeleta? A mí me gusta mucho hablar del voto ilusionante, pensando que es una acción reformista, una acción transformadora, ¿de acuerdo?, que va a poner de relieve una cosa que para mí creo que se ha abandonado, que es cómo mejoramos realmente la calidad de vida de la gente y salimos de toda esta putrefacción de las ideologías. Creo que el mensaje es muy claro, el que ha enviado la sociedad. Está harta. Yo creo que ya es mayoría. Lo ponen encima de la mesa, que ya es mayoría, y que evidentemente hemos de superar toda esta confrontación, porque es permanente, lo ves en todas partes, no hacen más que confrontar, enfrentarse. Lo vemos en la política, lo vemos en el Congreso, lo vemos en las comisiones de investigación. Es una pasada la falta de lo que son soluciones, y a lo que estamos es en la bronca política. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, sí que me parece, no quiero poner encima de la mesa, que Guardiola convocara elecciones por la falta de presupuestos. Creo que esto es digno de mención, porque es lo que debería ser. Esto es un mensaje que obviamente le estoy enviando a Pedro Sánchez, 4 años sin presupuesto, sin convocar elecciones, cuando te pasaste obviamente por el forro todo lo que decías a Mariano Rajoy. Es decir, si no tenemos presupuestos,
la ley electoral ya debía ser ex lege que se convocaran al cabo de 90 días elecciones, porque la ley más importante no se puede desarrollar, no se puede llevar a cabo. ¿Cómo vas a poder gestionar un país sin presupuestos? Es que es tan aberrante, y sí que me parece un ejercicio de coherencia política el hecho de poner encima de la mesa, darle la palabra otra vez a la sociedad, al pueblo, y que el pueblo decida mediante una convocatoria electoral. Creo que hemos de aumentar de manera significativa también la democracia participativa, listas abiertas, y muchísimas más referéndums, y que la gente tenga un posicionamiento muchísimo más activo. Reitero, cuando estoy hablando de agenda reformista, uno de los pilares es devolver la soberanía al pueblo y que obviamente modifiquemos de manera activa las capacidades que pueda tener la sociedad para activar palancas que promuevan adelantes electorales y la pérdida del control de los partidos políticos sobre la sociedad, Isidro. Vaya panorama. Paco, ¿y usted? Bueno, el panorama en cierta parte es desolador porque si miramos objetivamente los resultados, tenemos el mismo escenario que teníamos antes de la convocatoria electoral por la falta de presupuestos. Tenemos exactamente la misma situación de bloqueo. El Partido Popular obtiene un solo diputado más, la extrema derecha dobla su representación, y lo que se produce es un fenómeno que puede ser el principio del inicio del final del sanchismo. Veremos qué es lo que pasa, porque ya tendremos una segunda opinión del médico el 8 de febrero en Aragón, pero todas las encuestas y todos los indicios dicen que va a pasar lo mismo, que es una fractura, una división del voto del, voy a llamar centro-derecha, de la derecha, entre PP y Vox, que están condenados a entenderse, pero que hacen esfuerzos, tanto el señor Feijóo como el señor Abascal, con actores secundarios como la señora Guardiola, por no entenderse, pero al final la señora Guardiola tiene que aprobar un presupuesto. Lo último que hizo el lunes o el martes el antiguo presidente de Extremadura, el señor Rodríguez Ibarra, es decir que estaría bien que el Partido Socialista se abstuviese en Extremadura para poder investir a Guardiola y luego ya que fuera haciendo. Pero es que eso que fuera haciendo, lo que nos resulta es una misma situación de bloqueo, de no va a haber presupuestos, vas a estar dependiendo de Vox, desde luego no puedes depender de los socialistas en Extremadura, y esa situación en la que estoy de acuerdo con Daniel, lo que tiene que evolucionar nuestra democracia es hacia una mayor participación. O sea, no puede ser que estemos votando como hace 2 siglos. No puede ser que haya unas urnas de metacrilato y donde tengas que marcar unas casillas para ver quién quieres que sea senador, o que directamente te tengas que comer a imputados que hay en las listas, que te tengas que comer a inútiles que hay en las listas y tengas que votar haciendo un acto de fe a unas siglas. En el momento en el que estamos en el siglo XXI, que podemos hacer 1000 operaciones con un certificado electrónico, habría que aumentar la democracia real. La democracia real no desde la toma diaria de decisiones de si una carretera tiene que pasar por aquí o por allí, pero al final iremos a eso, que tengamos en la política a gestores, a personas que sepan de las materias que van a llevar a cabo y que tienen encomendadas como depositarios de la soberanía popular, y que determinadas acciones de calado e importantes las resuelva la ciudadanía de forma directa, como se hace en Suiza, como se hace en Dinamarca, como se hace en muchos otros países. Estamos en el siglo XXI y tenemos la misma política que teníamos en la Primera República, que teníamos en la primera democracia que hubo en España. Eso se tiene que avanzar por las redes sociales. Hay que concienciar a la ciudadanía de que no es solo votar lo malo, lo peor cada 4 años, sino que tenemos la opción de decidir cosas importantes. Pero no solo a nivel estatal, de la política internacional y de muchas otras cuestiones, que si pusieran una urna simbólica en Internet, dijeran, oye, ¿tú quieres que apoyemos a unos o a otros? Pues, oye, eso es tan fácil como darle
a un botón, o tal día de tal hora a cual hora, la ciudadanía decide. Bueno, está muy bien, pero siempre y cuando no esté en manos de Indra. Bueno, eso es Porque, algo... claro, hay muchas anomalías en todos los recuentos de Indra. Bueno, no solo las anomalías, sino yo no hago más que repetir, la fontanera del PSOE, en todas las imágenes de recurso que sacaban las televisiones, salía con el delegado del gobierno aquí, en la sede del PSOE, y en correos, y cuando hubo las elecciones que no ganó Pedro Sánchez, que es especialista en no ganar elecciones, como también ha pasado en Extremadura, estaba esta señora allí. ¿Qué hacía esta señora allí, la fontanera del PSOE, que por donde va y por donde pisaban había un rastro y un tufo Pues si había algún escape. horroroso? Pues si había algún escape. Pero tenemos que creer en la seguridad de Internet y en la seguridad de las transmisiones y en, oye, una cosa que se llama certificado digital. Nosotros los abogados actuamos con multitud de administraciones, con un solo clic, autentificado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Tenemos que avanzar a eso. Política municipal, más de lo mismo. Hay determinadas decisiones del gobierno municipal que se podrían someter a votación. Esta ordenanza de incivismo que acaban de aprobar, tendríamos mucho que decir los ciudadanos. Marta. Sí, al final, en la línea, ¿no?, de los votos, al final, para lograr alianzas entre un color y el otro, yo quería destacar un poco los datos de abstención. Es decir, los datos de abstención a la política son muy elevados. Es decir, más de un 35% de gente se abstiene de votar. ¿Pero por qué se abstiene? Porque dicen, es que siempre es la misma historia. Es que da igual el color que vote unos que otros. No me van a arreglar nada, van a mirar por sus intereses, no van a establecer soluciones, van a intentar hacer acuerdos entre ellos. Entonces, ¿por qué la gente está tan desesperada que ni siquiera está motivada a ir a votar? Dicen, yo me quedo en casa, yo no voy a votar a nadie. Yo no voy a votar. ¿Para qué? Siempre es lo mismo. Es que siempre es lo mismo y no importa el color. Hacen sus acuerdos y hacen sus cosas, pero la gente no está ilusionada. ¿Os acordáis? Yo lanzo un dato, a ver si os acordáis. ¿Cuál fue la participación más alta que hubo en Cataluña de más de casi un 90% de gente que salió a votar? En la Constitución. Ahí la gente estaba ilusionada, había un proyecto, habían ganas, había una pluralidad, había... O sea, cuando hay algo concreto que puede dar producto y puede dar resultado, la gente se va motivada y va a votar. Pero es que 35% de abstención y seguramente en otros datos de otras elecciones es probablemente mucho más alto el grado, el porcentaje de abstención de la población censada para ir a votar, que es que no vota. No vota, porque dice, ¿para qué? Si son perros con el mismo collar de diferente color. Al final, ¿para qué? Entonces es importante también el dato de abstención, porque si todo el mundo votara al 100%, ¿cuál sería el resultado, ¿no? Al final el sector, ¿no?, que se divide entre porcentajes. Bueno, y que también es una opción muy digna y muy respetable. Oiga, yo no me apetece votar, no quiero votar, no yo no voto. De hecho, yo no voto, Soy apolítica no y veo no voto. mis intereses reflejados ahí, me quedo en casa. Un dato, hubo una participación mayoritaria y abrumadora en las elecciones de hace pocos días. Se ha cumplido el 8º aniversario del 21 de diciembre. Que un partido que era Ciudadanos, que ahora ha desaparecido, pero que creció de la nada, ganó unas elecciones en Cataluña. O sea, algo que era impensable. ¿Por qué se produjo ese resultado y tanta participación? Pues porque llevaron a la ciudadanía a decir, oiga, tenemos que hacer algo, tenemos que votar. Ahora sí que votarem. Decían, ¿votarem? No, pues ahora sí que votarem. Pero si no es así, la desafección de la clase política es increíble. Por la misma desconexión que tienen ellos. Chicos, yo creo que yo os veo que habéis empezado ya a comer turrones porque os veo cansados, como medio dormilados. Yo estoy acostumbrado a que por la mañana ya aquí la gente esté dando caña y les veo como muy pacíficos. Sí, es que es Navidad. Siento como que el espíritu de la Navidad
ya como que les ha poseído y no... me parece muy bien, tengo que decirlo, me parece muy bien. Hay que meter caña. Me parece que además, ahora que vemos que el PSOE va de capa caída, como que nos hemos relajado y yo echo de menos los golpes en la mesa encima de esta tertulia. Ahora voy, mira. A ver, Mira. ¿das uno o no? ¿Un cataclunca? Un cataclunca. No, ahora no. ¿No lo quieres no. dar? Estáis muy pacíficos. Me falta el turrón duro para romperlo. Oye, yo creo que hay que acabar con la dialéctica de la política de día de hoy. Hay una dialéctica de quién gana o quién deja de ganar. Aquí hay que empezar un nuevo ciclo en la política que es yo contrato a este gestor o contrato a este otro gestor. Yo a mí, cuando un gestor me quiere llevar las cuentas, nadie me quiere llevar a mí las cuentas porque sería un suicidio, ¿vale? Tengo que tirar de amigos porque es imposible, pero si yo soy una empresa grande, como es España, como es los contribuyentes españoles, y alguien quiere gestionar mi patrimonio, pues oye, que me ofrezcan opciones. ¿Pero qué me vienen a mí a vender si yo soy una gran empresa? Ideología. No, mire, porque yo lo voy a hacer con las ideas del socialismo, no, porque yo con las ideas del conservadurismo. A mí déjeme en paz y déjeme vivir. Usted, véndame que es un buen gestor, véndame unos buenos resultados, entonces, pues sí, pues le contrataré o no le contrataré. Pero yo creo que esta dialéctica de la confrontación en la política hay que superarla ya. La adolescencia humana ya se está acabando. Espero. Y vamos a entrar en un punto un poquito más de adultos, de que los políticos ya no sean, publicistas, charlatanes y tal, y que simplemente sean gestores. Yo no quiero que la persona que se dedique a gestionar mi patrimonio, a gestionar las leyes de este país, sea el tío ni más guapo, ni más divertido, ni más... No lo necesito, sinceramente. Quizás para el de relaciones, ¿no? Para el de ministro de Exteriores, pues bueno, quizás sí, me interesa que sea una persona con cierta gracia, pero yo no quiero que mis gestores sean la gente que ni mejor habla ni mejor no. Quiero que sea una persona que gestione bien, que sepa qué hacer con mi dinero para que mi dinero me dé más dinero. Ya está. Y me dure más tiempo. Y esté más bien invertido. A mí qué puñetas me da si es de aquí o de allá. Me da absolutamente igual. Entonces, totalmente de acuerdo con vosotros, que aquí hay que pasar de plano y que me gustaría que la gente, oye, se olvidase ya de la política de no, porque ahora hemos ganado nosotros. Señora, si usted ya tiene el partido de fútbol, y si usted ya tiene la selección nacional, si usted ya tiene su tenista favorito, si usted ya tiene al de MMA que le gusta como reparte leña, pues siga con eso. Pero deja la política a los gestores, ya está, y dejémonos de tonterías, porque al final, si no, lo que pasa es lo que tenemos. Las elecciones en Extremadura es la cosa más patética del mundo. Gallardo es un tío que es novita, o sea, es la cosa más anodina, que no sabe ni hablar, no. Para tener esto y para tener a Guardiola que no va ni al debate, ¿para qué quieres eso? A un candidato de Vox lo ha metido a última hora. ¿Qué es? Bueno. ¿Eso qué es? Eso es ridículo. Entonces, para tener eso, mejor no tener nada. Pues nos venimos más para acá, porque habéis visto las medidas que ha tomado Albiol con respecto a un desalojo. ¡Oh, grande! Vale, en momentos tal, pero quizás era el momento, o esto ha sido para intentar pues tomar mano dura, donde hace falta poner mano dura, y parece ser que el PSC pues también quiere poner mano dura. Sí, pero y rompe el pacto con sí, RC. Antes de entrar en el tema Albiol y en el tema, obviamente, de radios actualidad, déjame que te ponga un acento, porque estamos asistiendo a una transformación social. Es decir, el pueblo no está aplacado. O sea, los jueces se pusieron en huelga, los médicos se pusieron en huelga, el taxi se puso en huelga, los autónomos se pusieron en huelga. Es decir, jolín, tenemos una sociedad que hoy está despertando, que es completamente combativa. Mira las redes sociales, ultra disparadas. Cerraremos quizá el año con 40 millones de visualizaciones, con decenas de miles de mensajes, que obviamente hemos promovido, oye, que muchas cosas que iban a afectar, con carácter directo, a darle por saco a los autónomos, no avanzaran. Yo creo que ahora mismo está habiendo una verdadera corriente de reivindicación sobre una cosa que se llama la agenda reformista, que la gente se ha dado cuenta de que este sistema ya no funciona, que el sistema de las izquierdas y derechas ha colapsado, que el sistema de la confrontación, de querer cabrear a la gente y vendiéndole miedo, hacerla interdependiente, hacerla pobre, es un sistema que tampoco funciona. Y el hecho de que aquí, en Cataluña especialmente, se estén desplegando verdaderos postulados comunistas, la consecuencia única de toda esta historia va a ser pobreza. Porque a la gente, más que allá de hablarle del feminismo, de la reivindicación de los derechos, de las igualdades y tanto peliculón que ya nos hemos inventado para generar no sé cuántas agencias de colocación, la gente es, oye, mira, el tema de la vivienda, ¿cómo está?
¿Qué hay de lo mío? De la vivienda para poder acceder, mis hijos que puedan acceder a un techo. A ver, ¿cómo está el tema de la renta disponible? ¿Cómo mejoramos los salarios? A ver, ¿qué hay de lo mío? ¿Cómo mejoramos las infraestructuras? ¿Cómo hacemos que el transporte, el que sea obviamente metropolitano, sea gratuito? Oye, ¿cómo hacemos que la renta disponible de la gente sea muchísimo más elevada para que puedan llegar al día 30? Porque a día de hoy, el informe de Cáritas, que evidentemente es demoledor, que tiene que decir que prácticamente un 30% de los españoles están en el umbral de la pobreza, que están en riesgo de pobreza. Eso es una pasada lo que nos está diciendo. Y la gente, aquello que dices, no, la gente no se entera, que no se entera, la gente ya se entera de todo. Y por eso está viendo, obviamente, toda esta reivindicación social, que no hago más que recibir miles de mensajes con M de gente que dice, oiga, ponga un día para hacer un paro, una huelga indefinida. Es decir, porque la gente está hasta las narices ya. Está harta, cansada de que no se den soluciones de todo este circo político que tiene que acabar. La política no se puede convertir en un negocio, en una agencia de colocación. La industria política lo ha devorado absolutamente todo. Y especialmente ha hecho que para mantener a toda esta carga improductiva se han tenido que implementar medidas que son lastre, el puro lastre, al tejido productivo. Por eso tenemos las pymes tan pequeñas, el 50% más pequeñas, porque todos son vasos comunicantes. Todo está relacionado en cómo mantenemos este sistema. Porque este sistema, tal como lo hemos construido, como se ha hilvanado, obviamente ahora mismo todas las estructuras, están haciendo aguas por todas partes y por lo tanto necesitas una remodelación completa. Y esto es lo que ha dicho la sociedad extremeña, con ese casi 40% de abstención, con este dato demoledor, que es que ni PP, PSOE juntos hacen el 50% de la soberanía popular. Esto no había pasado. Y creo que la sociedad es muy clara, meridianamente clara, que está hasta las narices. ¿Y por qué no contamos con el voto desilusionante? Es decir, hay muchísimas personas que van a hacer el ejercicio democrático de votar. Digo, voto esto porque creo que es la peor de las opciones que hay, pero mira, es la menos mala. O sea, ir a votar en estas condiciones es lamentable. Es lo que estaba diciendo Ramón. Creo que el liderazgo ahora mismo no es ni coherente ni congruente con nuestra sociedad. Tenemos un pueblo que es la rehostia. Pero cuando digo la rehostia, es la rehostia. Pero que evidentemente ahora se ve sujeto a unas reglas del juego que tienen solo el foco puesto en una cosa que le hemos dicho durante todo este año aquí, que se llama interés partidista. Y esto es precisamente lo que la gente ha dicho: hasta aquí habéis llegado, campeones. El interés partidista no puede estar por encima del interés general. Por eso te decía antes lo de María Guardiola, que a mí me parece fantástico, y le hago mención expresa de que haya convocado elecciones porque no se hayan podido hacer presupuestos. Es que esto tendría que ser terrible. Y operar en cada administración. Entonces, a partir de ahí, sí, yo estoy absolutamente contento, y sobre todo tengo muchísima esperanza por el espíritu popular, por la gente que ya está hasta las narices de ver cómo todo hace aguas por todas partes, que no se le den soluciones, cómo está la justicia, la delincuencia. Fíjate los datos, vete a una comisaría, porque hay muchas maneras de camuflar los datos. La sensación de inseguridad es palmaria. 2.000 personas pernoctando en la calle, pero esto va increciendo, Porque decimos, mira, es que ha llegado aquí, es que hemos hecho un techo, ¿qué va? Sigue aumentando. Es que al paso que vamos, de aquí 2 años más, subirá pues al 50% más, con lo cual tendremos 3.000. Es decir, a cada portal veremos lo que vemos aquí abajo de esta radio, que tienes un montón de personas que están pernoctando en la calle. Es lamentable. Esto sí que es la infracción absoluta de los derechos humanos. Es decir, a la política, ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, fundamentalmente se le piden 2 cosas, solo 2. Una es el acceso a la vivienda, es decir, a un techo, y 2, a un trabajo. Pero es que las 2 se han puesto patas arriba. No hay vivienda y ahora el trabajo, ni tan siquiera teniendo trabajo sales de la pobreza. Sí. Es que ha fracasado por completo la política. Es un fracaso en mayúsculas. Y por lo tanto, la gente dice, hombre, tenemos potencial como país para vivir con muchísima mayor calidad de vida. O sea, hay muchísima más distancia entre el país que tenemos y el que podríamos tener. La respuesta es obvia, claro que sí. Claro que hay una distancia descomunal. Pero es que estamos haciendo francamente muy mal las cosas. Estamos administrando muy mal los recursos públicos. Y esos recursos públicos tan mal administrados tienen un eco directo en lo que es la vida real, en lo que ellos llaman el sector privado. Me encanta cuando le llaman el rollo del sector privado, al panadero, al carnicero, a la pescatera. O sea, a lo que es la vida real, a lo que realmente es el motor de la economía, el que hace que las cosas funcionen, que el país funcione. Que le pongan este rollito patatero del sector privado es demoledor. Cómo intentan minimizarlo. Me explico, aquí lo público ha hecho cautivo a la vida real. La tiene maniatada. Entonces, creo que ha llegado el momento en este año 2026 que sigamos en esa protesta continuada
en esa protesta reivindicativa que nos aboque a una agenda completamente reformista de todas y cada una de las estructuras. Y no voy a parar en este 2026, en cada intervención, de hablar de agenda reformista. No tenemos otra posibilidad, el pueblo, de avanzar si no somos capaces de entender que este sistema, tal como lo hemos diseñado, está abocado al fracaso y que tenemos que remodelarlo. Y no pasa nada por cambiar las cosas. Oye, se cambia la chaqueta cuando se rompe, se cambia la silla cuando se ha roto. Pues ahora nuestro sistema hay que remodelarlo. Y hay que remodelarlo de arriba a abajo, Isidro. Marta. Sí, es precisamente como dice Daniel, al final no somos estáticos, la vida es dinámica, la vida va cambiando, no somos un árbol que echamos raíces y no te puedes mover, hay que moverse, uno tiene la capacidad de moverse, pero es que muchas veces el problema también está centrado en los precios, el IPC, en las subidas, suben los precios, suben los impuestos, todo sube, los salarios no se adaptan. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que tenemos muchísimo menos poder adquisitivo, todo sube de forma impresionante y esto nadie lo topa. O sea, esto que es el gran problema, al final es la buchaca. Cuando tocan la buchaca. Si en la buchaca no te llega ni para la cesta de la compra y te suben los precios, pero no te suben los salarios, al final es un problema económico que, si hay voluntad, se puede topar. Se puede decir hasta aquí hemos llegado, se pueden mover los impuestos, es lo que decimos, no somos un árbol, no tenemos echadas raíces y no nos podemos mover. Hay que moverse, pero no hay esa voluntad, sino porque, como dice Daniel, los intereses están en otra parte, no están en facilitar al pueblo, sino que están más enfocados a mantenerme en mi escaño, mantenerme en el poder, aprueben o no presupuestos, etcétera, 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 y la gente de la calle cada vez más pobre, más pobre, más pobre. Cáritas lo dice, los empleos no te llega, no es que no sale, lo que hemos dicho, no se sale de la pobreza y la inflación disparada de modo exponencial y nadie le pone freno a esto. De esto no se habla del y tú más, tú eres corrupto porque yo también era corrupto, porque Rajoy era corrupto, porque el otro era corrupto. ¿Qué hacemos con esta pobreza? ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Qué hacemos con los precios? De esto mejor no hablamos, ¿no? Bueno, hay que hablarlo, pero tenemos que también encajar la política nacional dentro del panorama internacional. Lo que decías de Albiol, al final no engaña a nadie, ¿no? Es el de los pocos alcaldes que hay con mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues porque él decía una cosa en campaña, hacía unas cosas en pre-campaña y es lo que está haciendo. Y para eso lo han votado en Badalona, precisamente, para que se aplique la ley, para que se cumpla la ley, para que haya tolerancia cero con conductas incívicas y con ocupaciones y con otras muchas cosas y delincuencia y otras muchas cosas que ocurren en Badalona, y las está poniendo en práctica. O sea, desde aquí lo único que es felicitarle por mi parte porque cuando tú depositas la confianza en alguien esperas que haga lo que dice que va a hacer, que es lo raro que pasa en la política de hoy en día. Muy bien, Paco, pues gracias por el apunte. ¿Queréis decir alguna cosa más de Albiol? Pues pasaremos de tema. Vamos a ver, aquí el fracaso estaba en la prevención. Es decir, no hemos sido capaces de entender que se estaba gestando un problemón. No hablo del tema singular, sino que es a nivel nacional. Es decir, todo este descontrol, esta falta de orden de un fenómeno que es la inmigración completamente descontrolada, pues lógicamente ha traído situaciones pues como las que se han producido en Badalona, que al final, quien las sufre son los vecinos. Y ya lo decía Albiol, ¿no? Los niveles de delincuencia, los niveles de inseguridad, y ahora nos encontramos con una situación que choca frontalmente con una cosa que se denomina los derechos humanos. A nadie le gusta ver, a esas personas en tiendas de campaña y en condiciones infrahumanas, pero que evidentemente nosotros no somos una ONG. Nosotros evidentemente tenemos que dar soluciones a los de aquí, pero no significa de ir contra nada, sino simplemente que estamos hablando de poner orden y sentido a un fenómeno que se nos ha descontrolado y que evidentemente está saturando los servicios públicos, pero lo que bajo ninguna condición, bajo ninguna, se puede aceptar estas situaciones cuando alteras la calidad de vida y el bienestar y la normal convivencia de la gente. Ese es el problemón. Y luego fíjate, ¿cuál es el relato final entre las administraciones públicas matándose entre ellas? Y ver el espectáculo que evidentemente se está produciendo a día de hoy en los medios de comunicación, viendo cómo la Generalitat o determinados organismos cargan contra Albiol. Albiol lo único que dice, oiga, yo tengo que dar respuesta, obviamente, a mi mandato
a mi mandato popular, a lo que yo dije a los de Badalona, a la gente de Badalona, a la gente que me ha votado, a la gente que vive ahí. Y por lo tanto tengo que dar una respuesta efectiva y que no sea ideológica, sino que forme parte de la vida real. Y que por lo tanto todo tiene que tener un límite. Es decir, al final hemos de coger el toro por los cuernos. Que darle la espalda a un problema lo único que hace es incrementarlo. Y ahora mismo hemos generado un tsunami de conflictividad. Yo creo que la bandera de este fenómeno está en Francia. Creo que el foco nacerá ahí. Pero que nosotros o ponemos orden y sentido a un fenómeno que está alterando la normal convivencia de la sociedad, o esto al final acabará explotando. Sí, porque es que nos va a explotar en la cara. Sí, pero no nos vayamos tan lejos. No. Seguimos hablando de Albiol. Pero al final, ¿era el momento para hacerlo o forma parte también...? Es que no hay un momento. Es que para esto no hay un momento. ¿Cuál ha sido la solución? Dígamela. La solución, poner orden. Poner orden, ¿cómo la puesto? Claro, porque ¿Dónde está esta gente ahora? Pues la gran mayoría se han podido reubicar. ¿Dónde? En casas particulares. No, que yo sepa, no. Sí, en casas particulares. En algunas sí, pero en algunas, señor Bossel. Sí, en algunas sí. Le hemos pasado el problema a la gente. Un problema más para la gente. Claro, es lo que te estoy diciendo al principio. No actúan ellos y al final nosotros a resolverlo. Esto es lo mismo que el tema de la vivienda. Han pasado un problema al pequeño propietario, pero esto es lo mismo con el tema de la inmigración. El desbordamiento de los servicios públicos, porque están en pleno colapso, hace que todo esto lo tengas que derivar a la sociedad, y han tenido que ser a las asociaciones, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, lo que estoy diciendo es que tú tienes que poner orden primero antes. O sea, tú has sido el responsable de generar un problemón. Y ahora se pagan las consecuencias. Que como siempre las consecuencias las paga el pueblo. Esa es la realidad. Entonces, vale, ahora ya sabemos que las paga el pueblo, muy bien, pero ¿qué hacemos? Pues poner orden. Y que se tendrán que tomar medidas que no son populares, que no nos gustan a nadie, pero que en un coche caben 5 y en un autobús 50, que no caben 300. ¿Me explico? Entonces, que ha llegado un momento que esto se ha desbordado, que has desbordado los servicios públicos, y por eso ahora mismo hay formaciones políticas que están completamente disparadas en voto, y especialmente en Cataluña, por una cuestión que es la inmigración completamente descontrolada. Porque esto hay que ponerle orden y sentido, porque al final, es lo que muy bien dices Isidro, lo acaba pagando la gente de a pie. Y a nadie le gusta ver este fenómeno, porque es una desgracia humana que estos señores, estas personas, estén viviendo ahora en el inframundo, en condiciones que no responden a una Barcelona del siglo XXI. Pero está claro que Albiol tenía que tomar medidas. Irreprochable absolutamente lo que ha hecho Xavier. O sea, es que no había más remedio que tomar. Porque entonces, ¿cuál es el final de esto? ¿No tomar medidas? No, claro. ¿No hacer nada con el rollo del buenismo, de la pena? No, es que tenemos que enviar un mensaje. Y algún día habrá que comenzar enviando un mensaje. Y el mensaje no puede ser otro que el decir hasta aquí. Y la inmigración, bienvenida a lo siguiente, pero legal y controlada. Porque es que si no, como todo en la vida, se te va de madre y lo que generas luego es un problema. ¿Para quién? ¿Para los políticos? No, para los políticos no. Para la gente, que es lo que está pasando a día de hoy, que es la alteración de la convivencia, la alteración de un sistema de vida, de una alteración del bienestar. Y la gente está ya muy cansada que le alteres las condiciones de vida, Isidro. La gente está hasta las narices ya. A mí me parece bien la medida de Albiol. Creo que el momento no era el más adecuado, pero parece también que es una reacción entre la controversia y la confrontación que hay entre PSC y PP ahora en su manera de actuar. Pues que todo nos peta la cara, Isidro. Entonces, al final parece que entre todos montan el follón para que ya lo resolverán. Pero ellos. reitero, la Dana, la pandemia, claro, los incendios. Es que mires lo que... Todo nos peta en la cara, porque no hay prevención. La política, esto es una reflexión que sí le quiero hacer a nuestra audiencia, no funciona con la prevención como puede funcionar una empresa, diciendo hay determinados parámetros, hay determinadas tendencias que hacen que tú tengas pues que tomar medidas pues de ajuste, de reinversión en determinados espacios. No, la política funciona por datos. Solo por datos. Entonces, cuando te llegan todos los datos y te dicen estamos fatal, porque el político, como se ha puesto a liderar una cosa de la cual no tiene ni la más remota idea, y ese es el 99% de las carteras que se asumen, con un pleno desconocimiento de lo que pasa en el mundo real, a ti te llegan los datos y dices, oye, pues sí, tienes razón, esto está verdaderamente mal. Entonces, cuando todo te ha petado, entonces es cuando se toman medidas. Pues si no deberías haber llegado a estas circunstancias. El problema no está en los datos, es que los datos no tienen que llegar. Entonces, hay una falta generalizada de prevención en las políticas públicas. Y hablo, por ejemplo, de la justicia. Es decir, ¿por qué hemos tenido que al final acabar poniendo más juicios, juzgados para juicios rápidos? Porque se nos ha desbordado.
Es decir, porque no ha habido prevención. ¿Por qué se nos ha disparado la delincuencia? Pues porque no ha habido prevención. Y aquí siempre es con el mismo parche, ¿no? Porque es más policía, más gasto, para ver si podemos dulcificar o acomodar un poco socialmente el mensaje de que estamos haciendo alguna cosa. Cuando el drama te ha explotado en la cara, como nos explota todo, reitero, nosotros carecemos de una cosa que se llama la prevención. Todo nos peta en la cara y por lo tanto, otra de las cosas que tenemos que remodelar es poner a personas muy experimentadas, que obviamente lo venimos diciendo desde el minuto 1 en el movimiento vikingo, a los puestos de mando de responsabilidad pública, que para mí es la más esencial. Bueno, yo discrepo contigo, Daniel. No funciona así la política, no funcionan por datos. Ojalá funcionaran por datos, porque si funcionaran por datos podrían hacer prevención. Funcionan por el titular, funcionan por el minuto 1, funcionan por ahora Twitter e Instagram, funcionan con la inmediatez, pero no por datos, no por conocimiento, porque muchas veces los tienen y los dejan ahí aparcados. ¿Por qué? Porque en la inmediatez saben que no van a ganar votos. Ellos son una empresa y para la empresa sus clientes son los votos. Con los datos no hacen nada. Hacen su política y resuelven su día a día. Ojalá actuaran con los datos. Y con esa inmediatez, aun teniendo los datos, se los saltan. ¿Por qué? Porque aunque sea lo mejor para la ciudadanía, aunque sea lo mejor para el pueblo, aunque sea lo mejor incluso desde el punto de vista de las políticas que ellos quieren implementar, no les va a dar votos. O les va a dar votos de aquí a 20 años. Pero como ellos de aquí a 20 años no van a estar, ¿están en qué? En la inmediatez. Un ejemplo palmario con la Dana. La Dana es una catástrofe que hay más de 200 personas que desaparecen, más de 200 familias y miles de familias que lo pierden todo, hasta la vida, y estaban todas residiendo y viviendo en zonas inundables. ¿Por qué? Hay pueblos y hay pedanías de esa misma comarca que no sufrieron las consecuencias de forma tan grave. Oiga, porque estaban la zona inundable hicieron una zona verde, hicieron una zona con un ecosistema, con un paisaje. Eso no da votos. Por eso siguen personas viviendo en zonas inundables, porque es expropiar, porque es quitarlos de su casa, porque es remover muchas historias a nivel urbanístico. No da votos, con lo cual están en el día a día. Cuando viene una catástrofe y viene una situación como esta, no están en los datos, que los datos ya los tienen, lo que se inunda, lo que no se inunda, y lo que es inundable, y lo que es habitable, y lo que no. Están en los datos de, coño, que aquí esto se nos puede venir en contra. Venga, actuar, dinero y presupuesto y lo que quieras. Sí, pero los datos, sí, claro que los tienen los datos, pero actúan por el tuit, no por los datos. Sí, pero más allá de esto, lo hemos dicho desde que hemos empezado el movimiento vikingo. El interés partidista está muy por encima del interés general. Aquí se gobierna por los votos. Creo que esto es soberano. Pero está claro que la política, en general, lo vemos, por ejemplo, con el tema de los cierres de empresa. Lo vemos bueno, si es que lo vemos en todo. Tú cuando tienes el dato... Esos datos los tienen y se los saltan a la torera. Bueno, se los saltan relativamente. Es decir, cuando a ti te ha estallado el problema de la vivienda, que ahora ya comienzan a hacer el congreso de sabios, el decir, el no sé qué... Mira, uno de los grandes problemas que tiene este país es que nos cuesta mucho cambiar las cosas, y especialmente las que no funcionan, porque las cosas se estabilizan. O sea, ¿cuántas agencias hemos visto que se cierren porque son inoperativas? ¿Cuántas agencias antifraude o institutos o las manifiestas agencias de colocación que se han instalado en este país? ¿Cuándo hemos visto cerrar realmente esas estructuras? Aquí no se cierra nada. Repito, cambiar lo que no funciona es extraordinariamente complicado, pero que a nosotros nos ha fallado la prevención. Yo creo que esto es palmario. Es decir, lo vemos en el campo de la empresa. Este primer trimestre batimos todos los récords de cierres de empresa de todas las series históricas. ¿Tú has escuchado alguna noticia de eso? En algún medio de comunicación que tendríamos que estar habiendo telediarios. Por eso no lo hacen. Bueno, pero los datos ahora se están poniendo encima de la mesa. Y ahora la gente comienza a tomar conciencia de una realidad que no tenía que haber ocurrido. Es decir, no se tendría que haber jamás haber dado la noticia de que estamos batiendo el récord de cierres de empresas en este país, o el cierre o el máximo exponente de compraventa de nuestras compañías, y especialmente de las grandes compañías.
y puedo hablarte de empresas de cava, es igual, si es multifactorial el tema de la compra-venta. Pero como no hay prevención, como nadie se ha preocupado por prevenir para que eso no pase, pues lógicamente eso te acaba pasando. O sea, la falta de vivienda, ¿por qué se nos ha puesto encima de la mesa? Porque no se han hecho políticas, ¿de acuerdo?, que estuvieran pensadas para las siguientes generaciones. Se han hecho políticas pensando precisamente en los votos. Nada más que eso. Claro. Ya vendrá otro y vendrá. Y al final, la realidad se te impone. La realidad es durísima, es cruda y no es ideológica. La realidad es realidad. Y al final se te acaba imponiendo. Y a nosotros se nos ha impuesto con una crudeza bestial, Paco. Pero con una crudeza descomunal, hasta el punto de que 3 millones de jóvenes en los últimos 10 años se han ido de aquí. Y precisamente se nos han ido de aquí los chavales que más talento tenían, porque no han visto futuro. Y cada día creo que es un relato social de los jóvenes que te dicen, yo me voy de aquí, me voy de aquí. Los padres alentando a sus hijos, hijo, vete de aquí, porque aquí no hay futuro. Esto es un drama para nosotros. Y encima los formamos con unas carreras universitarias, con una hiperformación, que vienen otros estados, de otros gobiernos, y se nos los llevan gratis. O sea, es que el negocio que hacemos aquí es espectacular, pero también nos falta una auténtica voluntad y conciencia empresarial, que no tenemos aquí. Aquí se ha perseguido al empresario. Aquí se ha perseguido la creación de riqueza. Se sigue No se te persiguiendo. ocurra decir que te van bien las cosas, porque prepárate, acabas de poner una diana para ser perseguido y vilipendiado a todos los niveles. Marta, ¿quieres apuntar algo antes de Sí, cambiar de sobre tema, por todo favor? es que creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel en cuanto a la prevención y en cuanto a los ciertos datos, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo ya mencionado sobre la Dana, la Confederación Hidrográfica del Segura y la Confederación Hidrográfica del Júcar llevaban años diciendo: hay que limpiar los arroyos, hay que limpiarlos porque a la que venga una riada se lo va a llevar todo por delante. ¿Sabéis qué contestaron? Que eso no era rentable, que no vamos a hacer ese gasto porque esto no es rentable. Pues me está dando la Y no es razón, los rentable, datos los tenían, no es rentable. pero no Claro, es es que al rentable final- porque no les da votos. Sí, Pero pero ha sido es- más al rentable final los contratos que han hecho con los centros de datos. es un incendio esto, porque al final ven los políticos, los que tienen a su cargo la responsabilidad de tomar decisiones, ven como en el bosque hay un ligero humillo, pero bueno, no ni apartan, nos vamos a otra cosa. Y cuando ven que ya todo hay un incendio que es incontrolable, entonces empiezan a echarse las manos a la cabeza. Pero lo mismo pasaba con lo que decía Daniel, de la vivienda. Es decir, cuando hay un problema de que tú no eres capaz de regular precios y de estabilizar precios para que la gente pueda vivir, lo que haces es, mira, ¿sabéis qué? Todo este problema que lo solvente el ciudadano. Os voy con a su poner vivienda propia. otro caso real. Una incineradora y una desallería que hay en Alcalá de Henares. Los terrenos son de una propiedad, los tiene alquilados el ayuntamiento. Ha habido una sentencia, dice, esos terrenos se tienen que devolver a la propiedad y se tiene que dejar el terreno tal como estaba. La indemnización es de 30, 40 millones de euros. La propiedad le ha dicho al ayuntamiento, oye, mira, te lo dejo en 10 y lo zanjamos, porque me tienes que devolver los terrenos en el 2030. ¿Sabes qué ha hecho el ayuntamiento? Oye, pues esto sería muy rentable, podría hacer mucho reciclaje y podría hacer una economía circular y verde en Alcalá de Henares. Y ha dicho, bueno, 2030, quien venga que se lo coma. O sea, los datos los tienen. Las políticas mejor para la ciudadanía saben cuáles son. ¿El interés suyo cuál es? El suyo primordial primero, como el señor de Extremadura, el inútil ese que no sabía dar explicaciones de dónde trabajaba su asesor, ni dónde vivía su asesor, ese inútil es el mismo que luego dijo, oye, que dimitan 5 tíos de la lista que yo quiero ser diputado, para confrontar con Guardiola. Que le dijo, le dijeron los jueces, oiga, Pero estamos hablando de lo mismo, es una Paco. barbaridad. Yo hablo del supuesto de hecho y tú me hablas de la consecuencia jurídica. Lo que ha fallado es la prevención. Es decir, nunca se Pero tenía es- que haber instalado pero eso es- porque carecía de los permisos, de las licencias y evidentemente carecía de un formato legal. Pero es lo Yo mismo. hablo del supuesto y tú me hablas, pero hablamos de lo mismo. Es ¿eh? lo mismo. Claro, pero lo que falla en esencia es la prevención. El matiz, un desastre. el matiz es ese, que los datos los tienen. Claro que los Pero tienen. más allá de lo que falla es la prevención. Es decir, si tú tienes los datos porque tienes un ordenamiento jurídico que te dice que aquí no puedes edificar, que esto es completamente ilegal, que al final te viene ratificado por una sentencia judicial, en definitiva que te falla. Luego me hablas de la consecuencia jurídica de ese acto administrativo, que son los 40 millones, el no sé qué, el drama ya, es el problemón que te estalla en la cara. Pero lo que falla en esencia es la prevención. Y luego dices, la toma de decisiones, y uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que nadie toma decisiones.
es que los cargos intermedios no toman decisiones. Y especialmente el político, ¿cómo va a tomar decisiones? Que si se equivoca se va a la calle y luego ¿dónde va? Y lo ves permanentemente en las administraciones públicas, que todo se va, le lanza la pelota, tiene que hablar usted con este, con aquel, porque al final nadie quiere asumir responsabilidad. Porque si la cosa va mal, evidentemente tengo que responder, me voy a la calle, con lo cual la mejor manera de hacer política es no hacer nada. Y luego te encuentras, pues eso, el escenario que tienes a día de hoy, con una vulnerabilidad social y una falta de confianza en el sistema que está en máximos. Bueno, estaba comentando que acaba de llegar uno de nuestros compañeros que se incorporaba ahora. Ahora viene Javier Pérez, que hace días que no está con nosotros. Hola Javier, ¿cuántos días sin verte? Qué alegría tenerte, Javier Pérez, nuestro libertario. Encantadísimo de estar aquí de nuevo. Ha sido una temporadita corta pero intensa, profesionalmente. Deseando estar aquí con vosotros y unirme de nuevo a la lucha, porque estas cosas que decís se tienen que decir, aquí nadie las dice y por supuesto yo quiero morir en la guerra con vosotros. Pues nada, bienvenido en este día tan chulo, día 24, a punto de celebrar la Nochebuena y mañana Navidad. Ahí está. Ya casi que podíamos cantar un villancico, ¿no? El 25 de desembre, fum, fum, fum. Pero bueno, estamos para escampar el fum y apagar el fuego, porque está la cosa que arde. Bueno, nuestro amigo Quico Ferrer, pues claro, con el tráfico y tal, pues no ha arribat, es lo que tiene la ciudad, ¿no? Que cuando llueve, el tráfico, imposible. Claro. A lo mejor le habrá tocado el gordo. Posiblemente lo más probable es que haya desaparecido. Hablando de gordo, que fue el lunes, el día 22, el sorteo, no nos tocó nada para continuar la tradición. Al final es el día de la salud, ¿no? Dice, oye, tenemos trabajo, tenemos salud. ¿Puedo saludar? Salud, Pues desde aquí un saludo muy especial a todos aquellos que, además de no haberles tocado el gordo, están en unos días tan señalados, hoy día 24, mañana 25, Navidad, están en un hospital, están con problemillas de salud. Son unas fechas en las que decimos, oye, tenemos que estar juntos. Pasar unas Navidades en un hospital es algo todavía un poco más duro para todos aquellos vikingos y vikingas que nos escuchan. Más si estás solo. Desde aquí un abrazo fraternal y un abrazo también a todos aquellos que se dedican a cuidar cuando tenemos un problema de salud o estamos malos. Sí. Un abrazo muy fuerte para todos ellos. Feliz Navidad. Y un mejor todavía 2026. Un dato muy pequeño sobre la lotería. ¿Sabéis que es más probable que nos caiga un rayo a que nos toque la lotería por estadística? Es más probable que te caiga un rayo a que te toque la lotería. Pero toca y los rayos a la gente. Sí, pero siempre toca en Villacuerdo Pero hablando de rayos, yo me voy a comprar una Taser para manteneros a raya porque habláis cuando os da la gana. Bueno, oye, es así, esto es así, cosas del directo, Oye, en las mejores tertulias pasa esto, Ya. En las mejores. No, pero usted hablaba de la una lluvia, de estas, que nos llueven problemas, Y más que lloverán, porque evidentemente nadie cambia nada. Tú fíjate, Yolanda Díaz te dice que delante toda esta promiscuidad política, toda esta putrefacción, todo esto cancerígeno, la solución pasa por cambiar unas caras. Manda narices que tengamos que estar escuchando este tipo de cosas como si esto fuera a cambiar algo. Sí, pero al final siempre estamos hablando de lo mismo, porque el problema siempre es el mismo. Yo creo que son... Bueno, peor. Lo que iba a decir ahora sería apología de algo. Me voy a callar. No, pero peor. Fíjate los datos que te daba Marta del tema, y lo estabas tú esta mañana. El incremento de gente pernoctando en la calle. Bueno, mire, exactamente tenemos... O sea, de igual nada, Ojalá estuviéramos igual. Tenemos un dato más que lo teníamos... frío y lluvia. Tenemos un dato más que es precisamente en el mandato de Collboni ha aumentado un 43% de gente más en la calle. Pero ahora imagínate la gente que no está en la calle, pero también ha aumentado el riesgo de pobreza. Son la gente que tenía acogida colado. Seguramente. Pero bueno, mira, hablando del ayuntamiento, ha habido denuncias porque parece que se está cocinando el barómetro municipal de Collboni. Y tenemos analistas de datos que señalan que las preguntas sobre la limpieza y la seguridad
han sido redactadas de moda para inducir la respuesta, ¿vale? Y el coste del barómetro, que supera los 100.000 euros de dinero público, pues muchos creen que es un hecho de propaganda. O sea, que estamos utilizando dinero público para inducir unas propuestas que nos induzcan a pensar algo que no es así. Entonces, esto habría que investigarlo y ver qué pasa. Está muy bien hecho el barómetro municipal. Te lo digo desde el conocimiento de haber estado 8 años dentro de la casa. Aciertan bastante más Que el CIS, sí. que el CIS de Tezanos, aciertan más que el Centro de Estudios de Opinión y aciertan mucho más que muchos pseudomedios que se dedican a la demoscopia. Está bien hecho y tan bien hecho que regularmente, elección tras elección, lo que dice el barómetro municipal se cumple. Y si vemos el histórico de las últimas elecciones que ha habido en Barcelona, el índice de acierto es altísimo. Y en un momento dado se hacen 2 al año, uno en junio y otro en diciembre. La fiabilidad de lo que te dice el barómetro con la que pasa al final cuando se convocan las elecciones, esos cada 4 años, es muy, 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 muy acertado. Y no solo muy acertado, sino que además marcan una tendencia determinada. Pero es que el barómetro no era sobre las elecciones, era sobre el estado de Barcelona. No, lo hacen sobre todo. O sea, pero en este caso es completísimo. Valoración de candidatos, opciones políticas, limpieza, seguridad. Preguntan sobre muchísimas cosas. Pero yo lo que decía antes Isidra, yo estoy de acuerdo porque a mí hace no mucho me hicieron una encuesta por la calle. El tema era Palestina y la pregunta venía de esta manera. Decía, ¿crees que el Ayuntamiento de Barcelona debería hacer más sobre el conflicto que hay con Palestina? O sea, yo dije, no, debería hacer 0, es el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, en mi opinión, ¿eh? Entonces, sí, pero esta opción no estaba. Estoy convencido de que eso no era barómetro municipal. No, era unas encuestas que hacía alguien del Ayuntamiento de Barcelona. Los de la flotilla o alguno de estos. Entonces quise participar, pero lo que te quiero decir es que las encuestas, si tú eliges, o sea, según la respuesta que tú pongas, en el fondo estás influenciando, estás diciendo quiero que salga esto y lo vas a conseguir. Porque, claro que sí, pero yo os digo, desde el conocimiento de haber estado dentro, que son gente seria la que lo hace, son funcionarios. Déjame que envíe una felicitación a la Fundación Arrels por el trabajo que hace de asistencia a los sin techo, a los homeless. Lo que hace esta fundación es absolutamente espectacular y que es un espacio de ayuda, ¿me explico?, de integración de nuevo a la vida. Y desde aquí felicitarles y enviarles todo el apoyo y enviar un mensaje de solidaridad, especialmente de los barceloneses, versus a esa asociación, que es la Fundación Arrels, que hace un trabajo, os lo puedo decir, he ido varias veces a verlos y es absolutamente extraordinario el trabajo que hacen, ¿eh? Es digno de elogio y de que hoy nosotros en el Movimiento Vikingo los felicitemos desde aquí, les enviamos un relato de solidaridad, ¿me explico?, de ayuda y de fraternidad. De verdad que enhorabuena por este trabajo tan necesario y tan encomiable que hace la Fundación. Y Daniel, que había que decirlo. Y Daniel, y no solo las fundaciones, porque, por ejemplo, también las personas, los vecinos de Barcelona, por ejemplo, en mi caso, hoy viniendo para aquí, yo vengo caminando, llovía y, bueno, hacía mal tiempo, hacía mucho frío, etcétera, ¿no? Entonces, en Barcelona a las 8 de la mañana hace frío. Entonces, bueno, el caso es que un homeless, ¿vale?, en la calle, realmente Diga, estoy escuchando, diga. Vale, no, pues realmente hacía mucho frío, estaba jodido el tío, pues ha venido una persona, un vecino, y le ha traído un café con leche calentito, le ha traído un croissant, es decir, la gente también se mueve por su gente, ¿no? Yo creo que la comunidad hoy en día en España estamos viendo todas las carencias que quizás debería solventar el Estado, el gobierno, etcétera. Yo creo que el pueblo está asumiendo una responsabilidad debido a esto, ¿no? Debido a que realmente quien debería hacer estas cosas no las está haciendo.
Yo creo que también todo tiene su cosa buena, ¿no? Realmente siempre hemos de confiar más en la gente, en los ciudadanos, porque son los que al final acaban haciendo las cosas, son los que producen, son los que traen dinero. No, pagando el pato, pagando el pato, Exacto. Javier, que es al final lo que acaba pasando, porque el relato de las administraciones es pasarse la culpa de unos a otros, ¿me explico? Sino enviarla afuera, ¿de acuerdo? Pero ellos nunca son los responsables de nada. Exacto. O sea, encontrar un político que diga que asume una responsabilidad, que lo ha hecho mal y que tenía que haber hecho las cosas de otra manera, esto es un milagro. Sí. Que a día de hoy se puede haber un Sí. asunto de esta naturaleza. Sí. Entonces, siempre acaban pagando el pato los mismos. Sí. ¿Me explico? Solo has de ver la fiscalidad. Sí. Cómo está ahora mismo la carga fiscal de una sociedad, especialmente la barcelonesa. Está triturada a impuestos. Pero fíjate la vivienda, que ya nos llama la atención hasta la Unión Europea. Diciendo, oiga, la gente que tenga que comprar una vivienda, oiga, exonerará de pagar ningún impuesto. Porque es que si la gente no tiene dónde vivir, ¿dónde van a haber nacimientos? ¿Dónde se podrá hacer activismo empresarial? Es decir, ¿qué va a pasar aquí? Al final esto se va a convertir en un gran geriátrico. Porque este es el horizonte que tenemos encima de la mesa. Y dejen ya de votar, como muy bien dice Paco, por el tema de los votos. Comiencen ya a votar por una cosa que se llama el intergeneral. Comiencen a votar, comiencen a trabajar para las siguientes generaciones. Vamos a hablar de futuro. Sí. Porque aquí no se habla de futuro. Aquí hablamos de votos, de ideología, de todo esto de los derechos, o del no sé qué, la izquierda, pero de ahí no te sales, ¿eh? Es imposible armar un relato pragmático de la calle. Eso es imposible escucharlo. ¿Tú has escuchado que el ministro de Trabajo te hable de la trazabilidad del crecimiento empresarial? Algún político nos dice, mira, hemos pasado de medianas empresas españolas, pues no sé, el 30% a grandes empresas. Pues que eso no se ha escuchado en los últimos 40 años. Que tendría que ser y abrir los telediarios con eso. Oye, mira, de microempresas hemos pasado a pequeñas, de pequeñas hemos pasado a medianas, y hemos mejorado la renta disponible de la gente, y hemos mejorado los salarios, pues yo que sé, en un 25% del tema, pues mira, de los mayores de tal edad. Es decir, todos y cada uno de los parámetros de las secciones que tú tienes, de lo que forma parte de una cosa que se llama las políticas de esfuerzo y la creación de riqueza, es un relato completamente inexistente. Por eso hablo de que aquí estamos desplegando verdaderos postulados comunistas que ya han tenido ejemplos en otras sociedades, especialmente en la Argentina, y ya han visto cómo han acabado. Y antes de la Argentina vino la venezolana, que esto te lo dicen los argentinos, es que comenzamos a copiar a los venezolanos. Sí. Y te lo explican ellos con meridiana claridad. Cuando tú despliegas este tipo de políticas que están basadas en la ideología y no en aquello que te funciona, y reitero, no es la ideología, sino que es el pragmatismo absoluto, la vida real, el mejorar la calidad de vida de la gente, pues entonces las cosas te comienzan a funcionar. Y tú cuando comienzas a aumentar esos niveles de calidad de vida, eso la gente te lo agradece. Y hoy, y eso nos lo demuestra lo que ha pasado en Andalucía, la gente está hasta las narices ya, de las izquierdas y derechas. La gente lo que busca es ya una formación, de acuerdo a un proyecto que dé soluciones. La gente quiere que le dé soluciones ya. ¿De acuerdo? Pero para dar soluciones necesitas remodelar todo un sistema e iniciar, reitero, una agenda reformista que remodele, yo te diría, prácticamente el 90% de las estructuras de este país. Bueno, el comunismo lo inventamos nosotros en Cuba, perdona que te corte, pero ni Argentina ni otro sitio, fue Cuba. Sí, claro, porque saltó de Venezuela a Cuba. Sí, es así. Bueno, Marta, antes de que cambie de tema, precisamente lo que dice Daniel, para obtener ese resultado que está diciendo de generar una creación de medianas a grandes empresas, de micro a medianas, pymes, grandes, ¿cómo se tiene que formar esto? Al final lo que tiene que hacer el gobierno es reducir la carga impositiva y la carga fiscal y aumentar las ayudas para que podamos desarrollarnos y crecer, pero hundiéndonos y friéndonos a impuestos, lo único que consigues es que cada vez sea más pequeño y sea más pobre. Así es imposible generar riqueza. Entonces, una vez que generas riqueza, que tienes esas ayudas, que tienes esos descuentos, esas bonificaciones a la hora de tributar, es cuando puedes hacer más grande tu plantilla, cuando puedes invertir en más recursos, cuando tienes capacidad, porque al final la reducción de impuestos en ese sector en concreto ayuda al desarrollo y a la productividad y a la misma vez mejora la calidad de vida, mejora los salarios y al final sí que podemos hacer frente a los tributos que todos tenemos que hacer frente para sostener un sistema público para que se viva en un estado del bienestar real. Muy bien, pues la situación se redunda, siempre estamos hablando de
de que el problema está en las bases de nuestra política, en nuestra falsa democracia, y en la Generalitat pues nos dice que admite que no llegará a tiempo otro año más con los presupuestos. Volvemos a lo mismo. O sea, dice tal cual, o sea, otro año que empieza con prórrogas y parches. O sea, entonces, a ver, ¿están cobrando los políticos para hacer su trabajo? ¿Están cobrando o no? Hombre, están cobrando. Y en los presupuestos prorrogados, esa partida, ya podrá pasar cualquier cosa, cualquier circunstancia, pero esa partida siempre estará cubierta. Entonces, si no hacemos los presupuestos, no estaremos adaptando ese presupuesto a la realidad del momento. Pero no es solo que no adaptes el presupuesto a la realidad del momento, sino que todo ese año, a nivel parlamentario, a nivel municipal, a nivel estatal, todas las propuestas que haga cualquier grupo parlamentario o grupo municipal no valen para nada. ¿Por qué? Porque no tiene una contraprestación presupuestaria, no tiene un respaldo presupuestario. Si no hay presupuestos que están prorrogados, las partidas están adjudicadas. Si yo quiero decir, oye, voy a tapar la ronda del Mig o voy a ampliar el aeropuerto como Generalitat, no tengo de dónde sacar el dinero. Estoy engañando una vez más a la gente, haciéndole pensar y creando falsas esperanzas de que algo se va a hacer cuando realmente no se va a hacer. Eso, el ejemplo más claro y palmario, con presupuestos prorrogados desde el 23, desde el 22, el Pedrito Sánchez de las narices, diciendo que va a crear no sé cuántos millones de viviendas y una empresa de viviendas y un no sé qué y un no sé cuánto. 81.000. Mentira, porque no hay una partida presupuestaria que respalde y que apoye eso. No se puede hacer trampas. Y la primera obligación que tiene un político y la ley más importante que tienen que aprobar anualmente, en el caso del Estado, una obligación constitucional, es aprobar los presupuestos, pero del mismo sentido común de que cuando uno está en su casa o en su empresa, tiene una previsión de gastos e ingresos de qué es lo que voy a tener y dónde lo voy a gastar. Es lo mínimo básico imprescindible de quien nos gobierna, y eso se tiene que hacer sí o sí. Y falta mucha cultura política por eso de estar en el día a día, y no pasaría nada porque socialistas aprobaran presupuestos de populares, populares de socialistas, e incluso Vox de populares, sin tener que poner el pie en el cuello día sí, día también. Lo de Pedro Sánchez de las narices lo decía por la nariz de Pinocho. De su mamá. Bueno, había que decirlo. Sí. Nos quieren pobres. Nos quieren, controlados. Pobres. Y nos quieren además débiles, llenos de miedo. Las personas cuando tienen mucho miedo son muy manipulables, son absolutamente vulnerables. Y yo creo que las dosis de miedo que tenemos a día de hoy en nuestra sociedad son, vamos, verdaderamente ingentes. Solo tienes que abrir un telediario y luego los discursos de políticos, ¿no? La trazabilidad esta de que viene la derecha o que vienen aquí pues estos tíos que hablan de desafectar la política del Estado. Es decir, te quieren interdependiente con el tema de las ayudas para responder a esta cuestión única que se llama los votos. Entonces, una sociedad que tú la edificas con esto al final, esto a quien beneficia es a quien lo predica. Siempre digo lo mismo. Los políticos ideológicos, ¿de acuerdo?, viven precisamente, y viven además muy bien de todo lo que predican, pero solo ellos. Porque los efectos de estas políticas, si lo sabemos todos, si son mundiales, si ya los hemos vivido en otras sociedades, son un completo y verdadero desastre. Entonces, yo creo que no es tan difícil de entender que hoy la prioridad es la desafectación absoluta de lo ideológico y de lo público-político de nuestras instituciones, que están absolutamente putrefactadas, de acuerdo, de intereses partidistas dentro de esas estructuras, empezando evidentemente por los medios de comunicación, que están absolutamente politizados. Lo vemos ahora en las redes sociales, la gente cómo se llega a quejar de la falta de transparencia, de la falta de imparcialidad de determinados medios públicos, que ya es un verdadero despropósito el escuchar determinadas opiniones, incluso por parte de los locutores. Es decir, el problema no está en el periodismo, está obviamente en las líneas ideológicas que lideran los centros de mando de esas estructuras. Pero como eso, podemos hablar de la justicia, ¿no? La politización. Ha sido verdaderamente vergonzoso los años que nos hemos tirado para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial, la dimisión de Carlos Lesmes, diciendo esto ya es inaguantable, es que es el ridículo absolutamente europeo. Pero que la gente, ¿no? ¿Qué se piensa la gente? Que los casos estos de corrupción no nos afectan. Pero si en Filipinas se han abierto noticias hablando de la corrupción de España, en Filipinas, medio mundo está hablando de nosotros, de la putrefacción política, de esta promiscuidad que nos pega un misil directo a la economía.
siempre digo lo mismo, esto afecta a la pasta campeón, con lo que tú compras, con lo que tú llenas la nevera, esto nos hace un daño terrible. Con lo cual necesitamos imperiosamente cambiar un sistema y abandonar el miedo. Y la gente lo está abandonando, por eso estoy tan feliz de las elecciones de Extremadura, porque ya se está respirando un cambio, primero con la abstención, y que los dos partidos mayoritarios ya no suman el 50% de la soberanía ciudadana, ya no superan el 50% del censo. Y esto es un mensaje descomunal que se está enviando. El movimiento reivindicativo que está teniendo hoy por hoy el pueblo para recuperar la soberanía, para volver a una democracia participativa, hostia, que no hagan oídos sordos los movimientos políticos, el que sea capaz de liderar un cambio transformador en esa agenda reformista, yo creo que pondrá a este país de nuevo en la senda de la productividad y en la senda, obviamente, de la calidad de vida de su gente. Bueno, quedan estas palabras contundentes registradas en nuestra agenda, en nuestra historia del programa. Las repetimos una y otra vez. Y en un día tan especial como hoy, día 24, pues no sabemos qué nos depara el futuro. Pero podemos adivinar ciertas cosas porque ustedes, no sé cómo verán, pero esta subida del 2,5% que el gobierno aprueba para la subida de salario, ¿usted cree que es una medida necesaria o es solamente electoralista? Maquillaje para los suyos, para seguir en su pesebre, hoy que viene el niño Jesús. Y bueno, a ellos no les gustan mucho los pesebres, ¿eh? Bueno, aunque no les guste, saben lo que son los pesebres y los alimentan bien, ¿no? Al final, lo hemos dicho muchas veces, no hacen política para solucionar problemas, hacen políticas para mantener sus votos. ¿Cómo los mantienen? Con sus pesebres de las pensiones, de muchas otras medidas para decir, oiga, nos va a seguir votando. Los niños, 400 euros para que se gasten en videojuegos, nos van a seguir votando. Sí, sí. Muchas cuestiones que tienen que ver con el bolsillo y con votos, nada más. Bueno, nos quedan unos minutos más antes de acabar este programa 67, esta primera parte de esta mañana, donde también tenemos datos bastante demoledores, porque mientras la cadena Autusa y grandes hoteleras tienen beneficios, otras no lo tienen, pero el comercio local está desapareciendo por momentos. De hecho, en Barcelona, nuestra famosa turronería del Portal del Ángel, pues tuvo que echar la persiana abajo hace un par de meses. Entonces, estas navidades no son lo mismo sin esa turronería tan típica y tan tradicional para nosotros, que estaba en el Portal del Ángel, en el portal del barrio gótico, ¿no? Y entonces, pues bueno, vemos que sí, que hay un cierto turismo, que también ha decaído la calidad, pero los comercios que dan la identidad, el ADN a nuestra ciudad, por desgracia, deberíamos apoyarlos más para evitar que cierren. Pero bueno, es la lucha contra el autónomo, contra lo productivo. Diga, Daniel. Sí, y la gran reflexión, Isidro. Todo esto yendo, como te dice el liderazgo, que vamos como un cohete. Es decir, aumentando casi un 50% en 2 años la indigencia de la gente, con un 30% de la gente en el umbral de la pobreza. Y eso que te están diciendo que vas como un cohete. Sí, los cierres empresariales. Tú imagínate a la que ya comenzamos a tener sintomatología de recesión cuando dejemos ya de percibir los fondos europeos, porque esto acaba obviamente ya el año que viene, y comencemos a vivir sin una economía dopada. Con lo cual, los datos que se nos van a poner encima de la mesa van a ser completamente, vamos, yo no te diría preocupantes, sino que ya podemos ir un poquito más allá, y lo que se deben tomar ya medidas, pero ya medidas de prevención para evitar lo que se nos va a venir encima, que va a ser un drama en la recaudación, porque tú ya más presión fiscal la ciudadanía no admite. Con lo cual, reitero, tenemos que ir a un profundo cambio, a una profunda transformación, una agenda completamente transformadora. Pero date cuenta de la reflexión, Isidro. Todo lo que nos está pasando en un contexto de supuesta bonanza. Tú imagínate cuando nos vengan las vacas flacas, porque si representa que estamos ahora mismo las vacas gordas, estando como estamos, que la gente no llega al día 15, pues imagínate la que se nos va a caer encima. Una tierra que ha perseguido, como ha perseguido a su tejido productivo, pues ¿qué esperábamos recoger? Pues un verdadero drama. ¿De acuerdo? Pero son incapaces de tomar medidas. Déjame que te ponga una encima de la mesa, que le hemos hablado en alguna ocasión. Mayores de 55 años. Es verdaderamente dramático su situación. Pero narices, flexibilidad absoluta. Pónselo súper fácil al que tiene que contratar. Que hoy la contratación se ha convertido en un problema, no en una solución.
Pero ya teniendo en cuenta que tienes un colectivo de personas que están agonizando con depresiones, con ansiolíticos, con unos problemas de salud mental porque no pueden trabajar cuando son plenamente capaces, pues narices, máxima flexibilidad y cotizaciones al 50%. Son incapaces de tomar medidas y hay que tomarlas. Los chavales de 18 años, de 18 a 22 en verano, narices, dáselo todo a los chavales. No le metas al empleador unas cotizaciones que hagan imposible o muy complicado su contratación. Porque evidentemente los datos que se dan del desempleo, que estamos a la cola de la Unión Europea, también nos están poniendo encima de la mesa de que somos un verdadero desastre. A pesar que te dicen, no, es que estamos en récord de... Pues claro, si es que estás en récord de población. Es que cómo se llega a maquillar, ¿de acuerdo? Y a enviar una retórica que no tiene correspondencia. Y además, reitero, trabajar hoy no te saca de la pobreza. Tú has de aumentar sí o sí la renta disponible de la gente. Y cuando tú me dices, no, vamos a aumentar el salario mínimo, claro, también estás aumentando los costes empresariales. Si ya tienes las empresas que están en modo guillotina, que no sé cuántas decenas de miles van a cerrar, pues vete con mucho cuidado el hecho de privarles de la autonomía, de la libertad a las empresas. Yo creo que tienen que tener un margen yo te diría, y amplio para poder contratar. Es lo que se llama la autonomía de las partes, cada vez más limitada por el intervencionismo, por el control, por la injerencia de un Estado, ¿de acuerdo?, que te tiene totalmente pillado. Entonces, cuando tú no tienes margen de maniobra, la empresa no se manifiesta, la empresa no se pone en huelga, el capital no hace ni tan siquiera ruido. El capital lo que coge y se va. Y se va a buscar un espacio de seguridad jurídica. ¿De acuerdo? Y cuando tú te quedas sin seguridad jurídica en un espacio como nos ha pasado a nosotros, tú lo que vas a recoger ahora es lo que ha recogido este año en el primer trimestre, el cierre absoluto, y tengo que poner tanta energía en esto para que la gente se dé cuenta que nosotros no podemos estar batiendo el récord de cierres de empresa, que esto es dramático para nosotros, que esto nos afecta a todos. Y cuando tú ves que a tu vecino está bien jodido, vigila, porque ya es un síntoma de que tú puedes acabar igual. Con lo cual hay que revertir esa situación y hacer que a tu vecino le vayan bien las cosas. Di, Paco. En particular en Barcelona es dramático y al final lo que vamos a conseguir si no protegemos el comercio emblemático como esta turronería, que lamento mucho su cierre, es que vayas al centro de Barcelona, vayas al centro de Estambul, vayas al centro de cualquier otra gran ciudad europea y no distingas una de la otra, porque son todas las grandes cadenas, las grandes marcas, las grandes cadenas de comida basura y de restauración que te hacen perder la identidad. Y Barcelona tiene una normativa que protege. Si tú tienes un comercio emblemático no puedes cambiar ni los muebles. O sea, es incluso una carga más que ayudas por parte de la administración. Lo que hay que hacer es ayudar y proteger a ese comercio sin romper la competencia desleal, sin caer en eso, pero hay que proteger ese comercio porque es lo que nos da identidad como ciudad y nos diferencia del resto. Pues estas Navidades, por favor, hagan las máximas compras posibles en ese Más comercio de proximidad. local, en ese comercio cercano, en ese autónomo que cada día con su familia, con sus trabajadores se levanta, va a trabajar, va a producir y aportar algo diferente a la ciudad para que ese distintivo nuestro no se pierda. Pero bueno, estamos ya en estos últimos minutos de esta primera parte y bueno, hace pocos días, cuando los últimos programas que vino Javier Pérez, me quedó grabado eso de la minarquía, esa reducción mínima del Estado para tener el mínimo de intervención, Así es. con un control. Y eso, de verdad, desde entonces le estoy dando vueltas. Entonces tenemos que decirle que a Papá Noel y a los Reyes se junten, que hagan una UTE, porque uno solo no da para... Y envía el paro traiga- a 200.000 o 300.000 políticos. Y nos traiga trabajo, nos traiga salud, nos traiga prosperidad, que se lleve lo Sí que malo. hace falta el cagatío y darle con una Sí, vara. pero mira, sí, pero fíjate que hablando de cagatío, este año pues tenemos a diferentes cagatíos donde te tienes que saber, no sabes muy bien quién es quién, si es Trump o Salvadorilla, porque claro, en esas pinturas, pues a veces cuando lo ves dices, ¿y esto qué es, no? Pero bueno, seguro que todos en casa tienen el típico cuñado, sommelier, que a pesar de tener un langostino congelado, le va a encontrar el punto de sal, le va ese cuñado que analiza el langostino, ¿no? Que bueno, lo mira por todas partes y no se da cuenta de que es congelado, porque a veces no da para más, ¿no? Y bueno, entre copa y copa, pues no hace comentarios que dices de sommelier nada porque no te estás enterando. O sea que estas Navidades, aparte de yo que diría que mejor que no hablen de política, que expliquen chistes. ¿Se acuerdan ustedes de explicar un chiste en la mesa?
Daniel? Aquellas mesas que venía Hombre, y explicaba un chiste extraordinario. y no hablábamos de cosas feas, Hay hablamos algunos de... que son más buenos que otros. A mí los chistes malos me hacen mucha gracia de lo malos que son. Si son cortos. Sí, cortitos. Porque ahí siempre está el típico que te cuenta un chiste de media hora y es malo. Y encima malo, que Sí. te quedas... sí. Bueno, sabéis A que... nosotros nos gustan mucho los chistes y las canciones y sacaremos la guitarra esta noche con el turrón y lo pasaremos bien, nos riremos, aunque venga mi cuñado. Bueno, sabéis que, Aunque venga mi cuñado sabéis que para los con la turistas zambomba. la tradición del cagatío es muy violenta, porque se dice que le pegamos a un tronco, que los niños les enseñamos a cantar una canción violenta y a pegarle... A mi sobrino no le gusta. el No le cagatío, acaban se de le entender pega. esto del Tiene cagatío. que Es pegar y es que pegar, el como es concepto, violencia. el concepto es todavía más asqueroso. Acabas de cenar, estás en la mesa, acabas de cenar y estamos hablando de mierda. Sí, ¿eh? sí. Que le Hombre, pegas a un tampoco es eso, hombre, que le pegas Mi a un sobrino leño dice y que te no le echa gusta y que- en teoría te echa otro leño. Bueno, Que es violento. Según que es declaración violento, de no un le gusta. turista- Dice, no, yo no le quiero pegar. Y no le pega. Bueno, según Quiere el declara- regalo, pero no le pega. según las declaraciones de un turista, dice que en Cataluña obligamos a los niños a cantar una canción amenazante mientras apalean a un tronco tapado Eso con una es manta verdad, para ¿eh? que defeque regalos. Es verdad. Es la verdad. Y el caganer, es que es tan Tot sea dit, escatológico sí, es la verdad. Cataluña de Es las verdad, ¿y cómo crece? tradicions, Porque eh? nosotros tenemos la tradición, obviamente, de darle de comer con las palitas de las mandarinas y Ah, ves cómo sí, va ya creciendo el me acuerdo de cagatío aquello. y que cada semana va cogiendo un tamaño hasta que ya se convierte el cagatío el día de tal, que ya se ha hecho el megatronco, ¿no? Y dices, hostia, qué ilusión, ¿no? Y además mi hijo Pues- Ian está ahí dándolo todo con las pues- peladas para hacer crecer el cagatío. Pues cerramos con Brutal. Cerramos con una anécdota. Vigilen cuando el niño le dé el cagatío con el palo, que no salga el palo disparado y le dé el plasma que acaban de regalarle. Bueno, feliz Navidad, feliz Nochebuena. Espero que tengan unas felices fiestas y cada uno pase como pueda. Y esperemos que tengamos de cara a final de año, que tendremos el programa 31, el último programa del año. El 69, Haremos un- ¿no? Viene antes. ¿Eh? 60 y- No, ya veremos que cerramos Oye, con 69 con 67, 70. ¿no? Este es el 68. Este es el 67. programa Oye, ese- 67 el que 68 hemos tenido vendrá el a 69. Paco Sierra, a Javier Pérez, a Marta de Lucas, hace un momento se ha ido Ramón Solé, que le han llamado de su oficina, y a Daniel Bolserer. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a la segunda parte de la mañana Molt bé. y seguiremos con el programa número 68 y hablaremos de muchas más cosas. Gracias por estar ahí. Están sintonizando RCN del 106.9 de la FM. Feliz Navidad. Bon Nadal.